buenas noches. Bueno, en esta campaña, la 2017-2018, la NFL le dio la oportunidad a dos ciudades extranjeras de lucirse. Londres ya lo hizo, pero hoy la Ciudad de México opacó lo que tuvo la ciudad de Londres. Partido con el actual campeón, el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, enfrentándose contra el que es de casa, los Raiders de Oakland. Vamos al resumen. El quarterback Tom Brady brilló este domingo en México y los Patriotas de Nueva Inglaterra se impusieron 33-8 a los Oakland Raiders, el partido de la semana 11 de la NFL, que se llevó a cabo en el Estadio Azteca. Dion Lewis, Dani Amendola y Brandon Cooks anotaron en territorio mexicano a pases de Brady, y Stephen Gottsby acertó 4 goles de campo, uno de ellos de 62 yardas, para sentenciar la sexta victoria consecutiva de los Patriotas. Por los malosos descontó a Mari Cooper al atrapar un pase de anotación de 9 yardas y después Michael Crabtree logró la conversión para romper el cero. El mariscal de campo de los Patriotas, Tom Brady, consiguió 3 anotaciones, lanzó para 339 yardas y completó 30 de 37 pases. Derek Carr, quarterback de Oakland, obtuvo un touchdown, 237 yardas. Fue interceptado una vez y consumó 28 envíos de 49 lanzados. El campeón defensor de la NFL, los Patriotas de Nueva Inglaterra, se colocaron con marca de 8-2 y Oakland Raiders acumula 4 juegos ganados y 6 perdidos. Y por cierto, les queda todavía un contrato hasta el 2018 y ya ahí se verá si es que se puede extender más con la Ciudad de México y la NFL. Y por supuesto también para ampliarnos la información de cómo se vivió en el estadio, la seguridad y todos los detalles, tenemos en este momento en vivo la vía telefónica a Vianey Zárate, quien nos va a platicar sobre todo lo acontecido hoy en esta semana 11 de la NFL. Buenas noches, Vianey, adelante. Antonio, muy buenas noches. Pues sí, ya se llevó a cabo el tan esperado encuentro de la NFL entre los campeones, los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Raiders de Oakland. Un encuentro que hizo vibrar el Coloso de Santa Úrsula, lleno total, no cabía ni un alma más, así que te imaginarás, el ambiente estuvo de fiesta, de alegría, de emoción. Pero al entrar te comento que había diversas actividades para que la gente pudiera disfrutar de la NFL. Se pusieron diferentes stands, así como tiendas de souvenirs para que pudieran traer todo el equipamiento para disfrutar con todo este encuentro. En cada momento que tenía Tom Brady el balón o en cada momento que hacían una jugada los Patriotas, estallaba este Coloso de Santa Úrsula, porque mucha afición de Patriotas se hizo presente, así como de Raiders. Entre ellos muchos aficionados internacionales y de todas las partes del mundo, así como muchos nacionales que vinieron de diferentes partes de la República Mexicana. También hubo un operativo el que se llevó a cabo alrededor del recinto y muchos de los aficionados llegaron a través de los camiones que se proporcionaron en diferentes puntos de la Ciudad de México gracias a la movilidad que se implementó para este encuentro. Uno de los momentos más emotivos que se vivió fue en el medio tiempo, donde se hizo un homenaje a todos los héroes y voluntarios del pasado 19 de septiembre tras el sismo que sacudió a la Ciudad de México. Un momento emotivo que toda la gente pues disfrutó y a la vez emocionada gritó, coreó el nombre de México. Pues sí, así fue como se vivió el encuentro entre los Patriotas y Raiders aquí en el Estadio Azteca. Antonio, regreso contigo al estudio. Un saludo. Muchísimas gracias, Vianey. Y también hablando del reflector a nivel internacional, hoy se jugó la final en el 02 Arena allá en Londres. Final, por cierto, inédita. El día de hoy en la pista dura del The O2 Arena Londres se vivió una final inédita entre el búlgaro Grigorov Dimitrov y el belga David Goffin. Y el nuevo monarca en el torneo de las mejores 8 raquetas del ranking de la ATP fue para Dimitrov, quien superó en parciales de 7-5, 4-6 y 6-3 a un Goffin, quien llegaba como favorito debido a que derrotó al zurdo del Manacor Rafael Nadal y a la leyenda viviente del tenis Roger Federer. El partido fue disputado desde la primera manga, definiéndose en tie break, pero al final pesó más el juego sólido del búlgaro. Y hasta acá entonces toda la información deportiva del día de hoy domingo. Paso contigo, María San Pedro. Muy buenas noches.